Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Contrapunto. Soy Pablo Muras, desde Moscú, Rusia. Y yo soy Chris Martin, les saludo desde Madrid, España. Hoy trataremos un tema que, según hemos percibido, inquieta y preocupa a muchos ciudadanos. Hoy, ¿la libertad de prensa está viva o está muerta? Si está en riesgo, ¿cuáles son las verdaderas causas que lo provocan? En la llamada era de la información, ¿estamos acaso más desinformados que nunca? ¿Hay una censura que se impone desde un, digamos, Ministerio de la Verdad? Y si no hay prensa libre, ¿podemos seguir hablando de democracia o esta se encuentra en peligro? Comenzamos. Como personas a las que nos gusta documentar cómo funciona realmente la civilización humana, nosotros, los periodistas, estamos en constante guerra con aquellas personas que intentan distorsionar cómo se comportan realmente los seres humanos, incluidas las distorsiones montadas por el poder. Bueno, el tema de la libertad de expresión es sensible y cuesta visualizar sus límites. En simple, podríamos relacionarlo a la manera que recibimos un mensaje, por ejemplo. O sea, si es que leemos o escuchamos una opinión como eso, simplemente como una opinión nada más, o si lo interpreto como un mensaje que me hace daño. En este contexto existe la idea de que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, sino que una aspiración, algo a lo que se quiere llegar entonces. ¿Cuándo la libertad de expresión deja de ser un derecho? Bueno, justamente cuando creemos que ese mensaje está causando un daño. Ahí aparece la censura y se acaba la libertad de expresión. Pasa lo que se ha considerado como desinformación y que puede causar daño y se censura. Entonces, críticas contra políticos que dañan su imagen se censuran. La libertad de prensa siempre es un tema polémico, Pablo. Ya conocen lo que se dice de nosotros. Los periodistas no se venden jamás, se alquilan. ¿Se alquilan? Sí, con solo 3 frases podemos convertir a alguien en un héroe o en un villano. Sin duda somos muy peligrosos. Pero vayamos al tema. Mi contrapunto es que la censura siempre está mal por principio. Todos deberíamos exponer libremente nuestros pensamientos y opiniones, aunque a los demás les resulten incómodas. Es en la confrontación de ideas cómo se construyen y mantienen las sociedades civilizadas y libres. Si comenzamos, Pablo, permitiendo que la censura limite la libertad de expresión, el siguiente paso es censurar la libertad de prensa. La censura, para mí, reprime. Hay que poner sobre la mesa lo que pensamos y debatirlo tranquilamente. Confrontando a los opuestos es como debemos razonar qué está bien y qué está mal. Porque si ocultamos nuestros demonios, estos no van a desaparecer, sino que encontrarán el modo de hacerse más fuertes. Entonces, para mí, la censura no sirve. Vale, entiendo tu punto. Por otro lado, existe la mirada de que sería óptimo definir como ilegales algunas opiniones, frases directamente racistas, por ejemplo, con el fin de asegurar la libre expresión y que las minorías no sean bloqueadas y puedan expresarse libremente, entonces. Pero, ¿sería el Estado el que defina la regla o no? Aquí habría que tener ojo porque es el mismo Estado quien puede también eliminar epítetos en su contra. Hombre, claro, porque es que el Estado controle lo que la gente pueda decir, que controle el contenido de los medios de comunicación para prevenir posibles ofensas, sería abrir una puerta a todo tipo de censura. Es decir, si aceptamos que lo haga, si le damos esa potestad, ¿cómo podríamos impedir que use esa capacidad para prohibir expresarnos contra los abusos del gobierno? Este es un ejemplo, Pablo, de lo que ha ocurrido en España. El programa ELISA. ELISA pretende facilitar la monitorización de fuentes abiertas, así como el perfilado de medios y entidades de redes sociales. Para ello cuenta con una base de datos normalizada para el intercambio de información y explotación de los datos a través de indicadores de desconfianza. De esta forma, la herramienta contribuye a la mejora de las capacidades de cibervigilancia, permitiendo realizar un seguimiento e interpretación de lo que sucede en el ciberespacio. En conclusión, si se censuran los discursos de odio, los discursos racistas, lo que se consigue es dejar
a esa minoría cancelada finalmente, se elimina y así es imposible que siga sumando seguidores. O sea, no todas las minorías tienen el mismo derecho a la libertad de expresión y no hay debate de ideas contrarias, o que haya, pero sin hacer daño. ¿Y cómo medir entonces ese daño? Pero es que es precisamente la ausencia de censura lo que para mí garantiza la libertad de expresión y de prensa. Los discursos de los racistas, los sexistas, los homófobos y otros fanáticos se desprestigian solos. Las leyes que criminalizan el discurso del odio son tan imprecisas, confusas, ambiguas, que están abiertas a la utilización por partidos políticos para ganar votos. Es odio lo que a unos y a otros les interesa para su ambición política. Bajo la apariencia de combatir la desinformación, se ataca la libertad de prensa, de opinión, de pensamiento, de expresión. Es un instrumento del gobierno para evitar las críticas que le molestan. No critiquen al gobierno, no practiquen el periodismo. Sin investigación periodística, lo que no tendría límites es la corrupción política o la corrupción empresarial. El periodismo libre, independiente y basado en hechos sirve para protegernos contra el abuso de poder, las mentiras y la propaganda de guerra. Sin libertad de expresión y sin libertad de prensa, será difícil promover con éxito la fraternidad entre las naciones, el desarme y un mejor orden mundial para triunfar en nuestro tiempo. Ya que hemos hablado del malestar de los estados con la libertad de expresión, no podemos dejar de recordar lo que pasó en Francia. Y esto tiene directa relación con los derechos humanos. Me refiero a la ley que prohíbe compartir imágenes de la policía para protegerlos de ataques o agresiones, por ejemplo. O sea, no se podrían denunciar los actos donde la policía cometa abusos, por ejemplo. Eso fue súper polémico. Sí, muy polémico, porque puede ocurrir al revés, ¿no? Exactamente, que cómo silenciamos que salgan a la calle los manifestantes y que estos puedan ser abusados por la policía. Estas últimas polémicas se deben a las manifestaciones contra Macron, de los chalecos amarillos, por el Green Pass, y a los excesos que pudiera cometer la policía contra los manifestantes. Evitaría, obviamente, la grabación de pruebas. Y esto atenta contra la libertad de prensa. Seguro. Y siguiendo en Europa, hay otros líderes que trabajan fuerte por manejar la información que entregan los medios. Mira uno de los tuits del primer ministro esloveno. Si repites una mentira con suficiente frecuencia, se convierte en periodismo. Claro, es que aquí aparece la polémica de las fake news y vemos también la utilización del periodismo como arma geopolítica para atacar a aquellos líderes que no se adhieren a la ideología de la gobernanza global, el globalismo, promovida por los dueños de los grandes medios de comunicación que ahora vamos a analizar. Para ellos, un gobernante soberano es un peligro público. Veamos la situación en América Latina. Para esto sirve mucho el estudio de Chapultepec sobre la libertad de prensa realizado en el año 2021. Uruguay y Chile son los únicos países de América Latina donde hay plena libertad de prensa. Y el informe concluye que donde más se retrocedió en libertad es en Argentina y donde más creció este tema de la libertad de expresión fue en República Dominicana. Claro, porque ya que hablamos de libertad de prensa, hay que analizar el quién es quién en la industria de los medios de comunicación. Ahí está el gran contrapunto. Aquí hay nombres y caras bien definidas. Por lo general, la audiencia ignora que en las llamadas sociedades democráticas el periodismo no es neutral. ¿Por qué? Porque tiene propietarios. Aparentemente hay muchos medios de comunicación en Occidente, pero la realidad, Pablo, es que su número es muy reducido. Hay una concentración de medios en 6 grandes conglomerados de comunicación multinacionales, generadores de entretenimiento, software mediático, con grandes redes globales de distribución. Estos 6 gigantes son Viacom, CBS, ABC, Comcast, Vivendi, Bertelsmann, que es el más importante de Europa, Time Warner, AT&T, News Corporation y ABC Disney. Entre ellos compran a los medios más pequeños y crean alianzas. Llegan a todos los rincones del planeta, a toda la audiencia global. Controlan el 70% del negocio en todo el mundo y son propietarios, se estima, de unos 2.000 periódicos, más de 1.000 revistas, 2.400 editoriales, 9.000 emisoras de radio y más de 1.500 cadenas de televisión. Ellos son, Pablo, los que deciden qué se dice
y qué no se dice, condicionando la libertad de prensa y manipulando el pensamiento de las personas. El interés por controlar geopolíticamente la información es tan fuerte que todos los nuevos multimillonarios tienen interés por los medios. Por ejemplo, Pablo, está el caso de Jeff Bezos, fundador de Amazon, que compró un periódico histórico, el Washington Post, por $250 millones. O el caso de John Henry, inversor y propietario del equipo de béisbol Red Sox, que adquirió el Boston Globe por $70 millones. O el de Warren Buffett, que ha multiplicado las adquisiciones en los últimos años y que solo en el 2012 se pudo comprobar que había comprado 63 periódicos del grupo Media General. Esta interconexión genera dependencia seguramente y relaciones negativas para la libertad de prensa y el ejercicio periodístico. ¿Podemos pensar que el Post sería objetivo e informaría con imparcialidad en el caso de que algunos de los socios de Bezos en otra de sus empresas cometiera en algún momento una infracción, una ilegalidad o un acto inmoral? Habría que ver. ¿Y si el infractor fuera Bezos, Pablo? ¿Informaría con precisión Bloomberg? ¿Se censuraría el asunto en LinkedIn? ¿Sería considerado una noticia falsa en Twitter y por lo tanto desaparecería de la red? Pero ¿cuánta cree la gente en las noticias finalmente? Mira los índices de confianza en las noticias. A pesar de que las cifras van en aumento, las estadísticas dicen que en Estados Unidos solo el 29% de los encuestados confía en las noticias. Ya a nivel mundial, el 54% destaca haber visto noticias falsas sobre el coronavirus, especialmente en Latinoamérica y en África. Y es que en 2021 las cifras empeoraron. De hecho, según ese estudio, un 65% de los latinoamericanos mostró su desconfianza en la noticia, digo, en general. Y en América del Norte fue un 63% de los encuestados quienes sienten lo mismo. Mira lo que dicen desde la ONU. La pandemia de la COVID-19 ha venido acompañada de una enorme infodemia simultánea. La desinformación y el discurso del odio han aumentado, poniendo en peligro la salud de millones de personas en todo el mundo, socavando la confianza en las vacunas y la ciencia y dividiendo a comunidades y países. La pandemia ha tenido otro efecto secundario muy peligroso. Ha acelerado el declive financiero de muchas organizaciones de medios de comunicación de interés público. Ese es el motivo por el que hemos hecho este programa. Claro. La gente ya no cree como antes en los periodistas del sistema y se pregunta qué ocurre. ¿Quién es un gobernante racista, autoritario o populista? ¿Aquel que los dueños de los medios de comunicación digan? Cada vez, Pablo, es más evidente para los ciudadanos que no hay información sino propaganda de los grandes grupos de poder. Ellos crean dioses y diablos mediáticos. Si eres su aliado, te ensalzan. Si eres un enemigo, te castigan, te atacan con la interpretación, con la intención de tirarte del gobierno. Otro ejemplo del uso geoestratégico de esta red es responsabilizar a Rusia de todo lo que ocurre en el mundo sin presentar ni una sola prueba. Ya estamos acostumbrados a que Estados Unidos, al igual que otros países occidentales, se dediquen a anunciar en los medios de comunicación nuevas acusaciones contra Rusia, sea que se trate de los hackers o de alguna noticia sensacionalista sobre el doble o incluso el triple envenenamiento de Navalny. Resulta que la primera vez a quien envenenaron fue a su mujer. Es divertido leer esas noticias. Lo único que manifiesta la forma de presentarlas es que nuestros socios occidentales carecen de toda norma ética y de toda habilidad para el trabajo diplomático adecuado y que no quieren respetar las normas del derecho internacional cuando se trata de establecer los hechos. 4 países: Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido, se une al unísono, han declarado una verdadera guerra al canal de televisión ruso RT. ¿Acaso es una casualidad que esto haya ocurrido al mismo tiempo? Fue una operación planificada. ¿Para qué lo hacen? Para promover en el espacio informativo sus propios argumentos, principalmente los anglosajones, con las mismas metodologías, y no permitir que se difundan contraargumentos y la posición de otras partes. El interés por controlar geopolíticamente la información es tan fuerte que ya hemos visto cómo las grandes plataformas, los nuevos conglomerados mediáticos digitales, se dedican a perseguir a los críticos.
Pablo, es que ya no son meras plataformas digitales, sino productores de contenidos mediáticos y de las industrias culturales. Son medios de comunicación y lideran el ranking de mayor valor en bolsa. 5 compañías: Google, Amazon, Facebook, que ahora se llama Meta, Apple y Microsoft. Volvemos a encontrarnos nuevamente con una concentración en las plataformas. Google compró el principal canal de videos del mundo, YouTube, por $1.300 millones en 2006. Facebook, ahora Meta, adquirió WhatsApp e Instagram. Apple ha hecho una enorme apuesta por la televisión en línea a la carta para competir con Netflix, con HBO, Amazon y su apuesta por Amazon Prime Video. También está Yahoo, que también entrega contenido, por supuesto. Y eso explica el acoso de la censura con la que iniciamos este programa, Pablo. Han comprado cada nueva empresa que comenzaba a tener éxito en Silicon Valley, que se ha convertido en el centro de control y censura mundial. Bueno, la verdad es que la industria está bien demarcada por unos cuantos, son muy pocos, algo muy propio de nuestros tiempos, ¿eh? Aunque uno podría esperar más diversidad en un mundo globalizado como este, de libre mercado. Y es justamente esa libertad la que da permiso a que hoy sean solo unos pocos los que decidan qué se comunica y qué no. Muchas de esas limitaciones, de hecho, van de la mano a normativas políticas de los países o de un bloque como en Europa. Efectivamente, ellos están detrás de los contenidos. Esta red de comunicación global hace que los contenidos acaben siendo todos el mismo. De su estructura de poder emanan los mensajes, que son mecanismos geopolíticos para fortalecer su estructura de dominio cultural. Esos contenidos no están creados para que las personas tengamos información y conocimientos, sino para asegurar, Pablo, que la ideología de sus propietarios sea aceptada por la audiencia, a la que consideran fácilmente manipulable. Es pura propaganda para sostener la ideología del sistema. Es una dictadura neototalitaria, pero muy sutil, porque todo lo que vemos lo deciden ellos. También tenemos que hablar de desinformación, de las fake news. Ahora incluso existen los verificadores, como se les llama. Pues te voy a decir una cosa, que para mí los verificadores son un intrusismo a nuestra profesión. La verificación de hechos es un trabajo del periodista. Alguien tiene que velar por la veracidad de los contenidos, finalmente. Si anda dando vuelta tanta información falsa, los mismos medios y sus fact-checkers te confirman con la versión oficial, finalmente. Claro, pero aquí el contrapunto. ¿Quién vigila a los vigilantes? Mira, los fact-checkers conforman alianzas entre los grandes, como por ejemplo la Red Internacional de Verificación de Datos del Instituto Poynter. Y Microsoft lanza otro centro catalizador, la Coalición para la Procedencia y Autenticidad de los Contenidos, formado por Adobe, la BBC, Intel y Trupic, para combatir el contenido engañoso, nos dicen. También hay propietarios en los verificadores, condicionando qué se publica y qué no. Son nuevas formas de censura a la libertad de prensa. Mientras hablamos de la COVID en el mundo real, existe la COVID en el mundo virtual. Es el virus de la mentira que afecta a las personas reales. Cuando una persona real se ve infectada, se vuelve inmune a los hechos. Y sin hechos no hay una visión compartida de la realidad. Piensen en ello. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en un hecho. Sin hechos no hay verdad. Sin verdad no hay confianza. Qué importante es contar con datos reales, finalmente, y luego, si quieres, los interpretas, ¿por qué no? En ese sentido, hay que destacar que hoy en día cualquiera es un verificador, finalmente un fact-checker. En Internet está lleno, lo cual es quizás hasta positivo, ¿no? Hace que la gente se involucre en los temas, en lo que está pasando a su alrededor. Hay una verdadera diferencia de miradas. Y es que no solamente los periodistas, Pablo, sino los ciudadanos tenemos derecho a decir lo que pensamos y a publicar la información, aunque moleste al poder o a otras personas. Es un precio que hay que soportar porque ¿qué es preferible? ¿Tener libertad de expresión o renunciar a ella para no sentirnos ofendidos? Es más, es garantía de que ejercemos nuestra libertad y de que estamos realizando un buen trabajo periodístico cuando nuestras informaciones y pensamientos molestan al poder.
tenemos derecho a estar en desacuerdo con quienes ejercen el poder y expresarlo. Y claro, mira el ejemplo de los Panama Papers o los Pandora Papers, el trabajo de Wikileaks. Tienen mucho valor y destaparon muchas cosas que hoy todavía se intentan arreglar. Hay una cita que dice, si le gusta al dueño, es publicidad. Y si le molesta, es noticia. La disparidad de contenidos, Pablo, es solamente un espejismo, ya que los propietarios de estos conglomerados mantienen una línea informativa con el fin de perpetuar su status quo. Es decir, en los medios de masa no hay una actitud crítica contra su sistema y su ideología, ya que el conocimiento sacaría al esclavo de su esclavitud cultural. Hay que impedir que piense por sí mismo y se libere. Ellos le indican qué debe pensar para no perder su poder. Tienen que silenciar, ocultar determinadas informaciones. Por ello crean el estado de pensamiento único global. Después de la Revolución de 1917, los bolcheviques, apoyándose en los dogmas de Marx y Engels, también dijeron que cambiarían las formas y costumbres existentes, y no solo políticas y económicas, sino la noción misma de la moral humana y los fundamentos de una sociedad sana. Observando lo que está ocurriendo en varios países occidentales ahora, nos asombra descubrir aquellas prácticas que afortunadamente nosotros mismos hemos dejado atrás en un pasado lejano. Y hablabas de un pensamiento único global. A ver, ¿qué es eso? ¿Una teoría? Bueno, el pensamiento único es una consecuencia de la concentración de medios en pocas manos y de la censura que analizamos. Es un fenómeno que analizamos en la academia, en la universidad. Porque en los medios de comunicación de masa solo hay una versión de los hechos, supervisada y vigilada. Y esto cada vez enfada más a los usuarios de las redes y a los ciudadanos, que se niegan a ser manipulados por la policía de la opinión. Esta telaraña de intereses financieros e ideológicos pone en peligro a la democracia en el siglo XXI. Y es que, Pablo, los hombres y mujeres detrás de estos fondos no se presentan a elecciones, permanecen invisibles, pero participan en el juego democrático con sus presiones y condicionamientos desinformativos. Mira lo que dijo, por ejemplo, en Davos, Lauren Fink, presidente del gigante BlackRock, uno de los principales dueños de la prensa. Hay que educar a la población en Europa para que vote al líder correcto que tome las medidas correctas. Pero este sistema de pensamiento único, esta censura exacerbada, se ha encontrado con un problema inesperado, Pablo. El gran contrapunto es la aparición de comunicadores en nuevas plataformas como Telegram, donde no hay censura. Que los medios del sistema y los verificadores lo ataquen es un síntoma de que lo está haciendo muy bien. Y claro, están rabiosos. Quizás no les gusta el contrapunto. ¿Qué hay de malo en debatir, en dar ideas? Pues sí, es una maravilla, porque está surgiendo una prensa completamente nueva, hecha por jóvenes, que se convierte en competencia de la prensa tradicional. Y por ello se crea esta inquisición severa contra estos jóvenes, estas plataformas. Se establece una división entre la prensa del sistema y la comunicación online. Pero vemos muchos casos de éxito. Hay comunicadores con más audiencia que los periodistas clásicos, Pablo. Sí, seguro. Más que yo, de hecho. Cada uno de nosotros debe saber que es responsable y que debe hacerse cargo de cómo nos estamos informando finalmente. Para algunos, un youtuber, por ejemplo, no es una persona rigurosa, y preparada. Para otros, es una opinión de alguien más y que debe ser respetada, por supuesto. Cada uno sabrá si lo cree o lo desecha. Sea como sea, los verificadores y grandes propietarios no van a conseguir parar el nuevo proceso que ya se ha iniciado. Y este es el gran contrapunto al ataque a la libertad de prensa. Ocurrió lo mismo, Pablo, en la Edad Moderna, en la era de las revoluciones políticas. Entonces, en la crisis política surgió una prensa nueva escrita por y para la nueva clase obrera urbana que descentralizó la prensa autoritaria del poder político-religioso de la época. Los nuevos medios, para mí, surgen ahora por la necesidad de expresar lo que la censura prohíbe. Y es una nueva fuente de poder ciudadano y una mercancía también para obtener beneficios económicos. Los grandes medios tienen propietarios, que además, obviamente, tienen ideología y los usan contra nosotros. Pero no podrán matar la libertad de prensa jamás.
Soy Cris Martin desde Madrid, España, y este es mi contrapunto final. Todos tienen un jefe, dicen por ahí. Nos vemos, Cris. Soy Pablo Mura, desde Rusia. Nos vemos en un próximo capítulo de Contrapunto. Queridos hermanos y hermanas, suscríbete a nuestro canal Clamor Popular FM, la voz del Perú profundo que nos hermana. Comparte, difunde, danos tus importantes likes para que este canal crezca y apoya nuestro esfuerzo con tus aportes solidarios en la medida de tus posibilidades, aunque sea con un granito de arena. En la descripción de los programas encontrarás los datos necesarios. Mi gratitud enorme a los que nos han apoyado. Un abrazo afectuoso a cada uno de ustedes, a todos y todas.